Bueno, en este video vamos a realizar la programación de una lista enlazada y para eso vamos a recordar un poco de la conceptualización acerca de las listas. Una lista es un conjunto de elementos a los cuales vamos a llamar nodos. Estos nodos se encuentran dispuestos uno a continuación del otro, como vemos acá en la figura, en donde cada nodo está conectado con el siguiente a través de un enlace o puntero. Podríamos ver a cada nodo como una caja que contiene en principio dos partes, una parte para el dato y otra parte para indicar el elemento que le sucede. En este caso tenemos una lista de nodos cuyo contenido es un dato de tipo carácter, pero podríamos tener en la sección de datos más campos, ¿sí? Entonces, podríamos decir que las listas simplemente enlazadas son un conjunto de nodos que están conectados a través del puntero, en donde cada nodo tiene un único elemento que le antecede y un único elemento que lo sucede, ¿sí? Con excepción del primero y el último. El primero no tiene ningún nodo anteriormente y el último no tiene un nodo que le sucede, sino que ese nodo está apuntando a null, es decir, que no apunta a nadie más. Estas estructuras son extremadamente flexibles y tienen muchas aplicaciones en la programación, ¿sí? Bueno, para programar la lista vamos a crear un archivo fuente con la extensión .c. Tenemos que incluir las librerías que necesitemos, en este caso son las que utilizamos habitualmente, y además de eso tenemos que agregar la librería stdlib, que tiene las funciones para manejo de asignación dinámica de memoria, y también vamos a incluir la función stdbool porque vamos a utilizar datos de tipo booleanos en algunas de las funciones, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es definir cuál va a ser la estructura de nuestra lista, ¿sí? Entonces vamos a ver que, como veíamos recién en la figura, lo que tenemos que hacer es definir cómo está compuesto el nodo, ¿sí? Porque la lista es un conjunto de estos nodos. La lista siempre va a estar apuntando al primer nodo, ¿sí? Pero como el primer nodo está enlazado al siguiente y el siguiente al que le sigue, así sucesivamente, con que apunte al primero ya nos alcanza para poder desplazarnos alrededor de la lista completa, ¿sí? ¿Cómo vamos a escribir esa definición de lista? Por lo general vamos a utilizar un tipo de dato predefinido por el usuario, ¿sí? Que va a ser un tipo de dato que va a manejar una estructura, ¿sí? En donde vamos a indicar cómo está compuesto cada uno de los nodos. Entonces, creamos una estructura, le voy a llamar nodo por ahora, que va a ser un tipo de dato al que le voy a llamartlista. Si le pongo la t para que nos indica que es un tipo que creamos nosotros, un tipo de dato que creamos nosotros para nuestro programa, ¿sí? Y le voy a poner lista para ponerle un nombre que sea acorde al problema que estamos trabajando. Bueno, ¿cómo está compuesto este nodo? En este caso, lo que vamos a hacer un ejemplo que trabaje con elementos de tipo entero, ¿sí? El dato va a ser un valor de tipo entero. Entonces, podríamos decir, bueno, que la parte del dato es un valor entero y que el campo que corresponde al puntero siguiente tiene que ser del mismo modo que el resto de los nodos, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos nodos va a tener una parte para el dato y una parte para el puntero que le sigue. Es decir, acá es necesario que definamos nuevamente que el puntero al siguiente, el elemento de la lista, va a ser del mismo tipo que estoy definiendo la estructura, ¿sí? Entonces, esto se conoce como una definición recursiva porque dentro de la misma definición de la estructura nodo estoy haciendo la declaración de un campo de este tipo, ¿sí? En este caso va a ser un puntero, por eso le coloco el asterisco, un puntero a una estructura de este tipo, ¿sí? Y eso
lo podemos ver claramente en la figura. Cada uno de estos nodos apunta a otro que está compuesto de la misma manera, ¿sí? Bien. Dicho esto, algo que también es conveniente es generalizar el tipo de dato del elemento. Si bien acá lo coloqué en principio como entero, resulta interesante definir un tipo de dato para el elemento. Entonces después, si queremos reutilizar este código para otro programa, simplemente los cambios que tenemos que hacer son mínimos, ¿sí? Entonces voy a definir un tipo de dato para los elementos, ¿sí? Al que le voy a llamar TLEM en este caso. Entonces voy a reemplazar el tipo de dato del elemento en la estructura definida por ese tipo personalizado. Bien, lo que vamos a hacer es me faltó acá un punto y coma. Lo que vamos a hacer es una definición muy simple. La definición de por sí es simple. Vamos a trabajar con un programa con funciones que van a trabajar todas sobre una variable global, ¿sí? Del tipo TLista, que va a ser un puntero a una variable que vamos a llamar lista. Es decir, siguiendo el ejemplo anterior, esta sería nuestra variable lista, que está apuntando a el primer elemento, el primer nodo, ¿sí? Si bien en el gráfico está con caracteres, nosotros estamos programando una lista de enteros, ¿sí? Bien, entonces, lo que sigue a continuación es definir los prototipos de las funciones con las que vamos a trabajar para que no nos olvidemos de ninguna, ¿sí? Entonces, dentro de las operaciones básicas tenemos una que tiene que ver con inicializar la lista, ¿sí? Otra de las funciones básicas es la función que nos indica si la lista está vacía o no, que va a retornar un booleano. Otra de las funciones que van a tener nos van a servir para insertar un elemento tiene que ver con que cuando creemos una lista vamos a poder insertar un primer elemento y después los siguientes elementos los podemos insertar delante del que ya existe, ¿sí? Entonces, en principio, vamos a crear dos funciones para insertar elementos. Una que sea para insertar el primero, ¿sí? Esta función va a tener como parámetro el elemento que vamos a insertar. Como los elementos de la lista son del tipo TLEM, colocamos el parámetro de ese tipo. Y vamos a definir otra función para insertar el resto de los elementos, que siempre lo vamos a insertar delante del anterior, ¿sí? Entonces, se va a llamar insertar adelante. También vamos a insertar un elemento, entonces va a tener el parámetro el elemento insertar. Y vamos a definir una función que se llame insertar elemento, que esta función es la que vamos a tener, por ejemplo, en el menú principal, ¿sí? Es la función que se va a encargar de decidir si llama a insertar primero, en el caso que todavía no existan elementos en la lista, o a insertar adelante, en el caso que existan, ¿sí? También tiene como parámetro el elemento insertar. Vamos a escribir una función también para eliminar el primer elemento. Quedó medio largo el nombre, le voy a llamar eliminar primero. Eliminar primero no tiene parámetros porque simplemente se ocupa de eliminar el elemento que está en el primer lugar de la lista. Vamos a tener una operación básica también que nos va a servir para visualizar los elementos que están en la lista. Y vamos a tener dos funciones o procedimientos que se van a ocupar de, en primer lugar vamos a tener insertar k, que es una función que nos va a servir para insertar un elemento, un nodo, en cualquier lugar de la lista, ¿sí? Es decir, si queremos insertar acá en el medio, por ejemplo, entre la E y la I o entre la I y la O, ¿sí? Bueno, acuérdense que nuestra lista es
de valores enteros, ¿sí? Pero es para que más o menos se ubiquen en él. Entonces la función se va a llamar insertar k, y lo que va a tener como parámetro es el elemento a insertar, ¿sí? Y la posición, es decir, va a tener, acá no es necesario en los prototipos, perdón, colocar el nombre del parámetro todavía, simplemente el nombre del tipo de dato. Acá también, la función insertar k va a tener entonces la posición k donde quiero insertar, que es un valor entero, porque es una posición, y va a tener como segundo parámetro un dato del tipo TLM, que es el elemento a insertar. De la misma manera, voy a crear una función para eliminar un elemento que se encuentra en una posición késima de la lista, ¿sí? Ahí lo único que necesito recibir como parámetro es el elemento de qué posición quiero eliminar, es decir, la posición. Bien. Con esto estamos en condiciones de arrancar con la programación de cada una de las funciones, ¿sí? Es conveniente definir primero los prototipos, entonces sabemos que después no nos tenemos que olvidar de implementar ninguno, ¿sí? En todo caso, en el resto de los ejercicios de la guía de trabajos prácticos van a encontrar en algunos casos que tienen funciones que son propias del ejercicio, como por ejemplo, podría decir escribir una función que retorne la cantidad de nodos, ¿sí? Que no forma parte de las operaciones básicas, sino va a formar parte de lo que el enunciado requiera. Bien, entonces lo primero que vamos a implementar es la función inicializar lista, ¿sí? ¿En qué consiste esta función? Consiste simplemente en decir que la lista al inicio no apunta a nada, es decir, que la lista va a ser igual a null. Bien, es muy importante inicializarla, ¿sí? Porque si no, no podemos seguir enlazando los elementos. Bien, la segunda función que vamos a implementar es la función lista vacía, que como les dije anteriormente, es una función casi trivial que consiste simplemente en preguntar si la lista está vacía. Acuérdense que estamos trabajando con la variable global lista, ¿sí? Entonces, simplemente pregunta si la lista está vacía, es decir, si es igual a null, si no tiene nada. Entonces, en ese caso, si se cumple esto, la función, bueno, no necesito acá abrir llaves porque es una sola línea. Si se cumple eso, la función retorna true. Caso contrario, la función va a retornar false. Muy bien. Con eso es suficiente, por eso les decía que es una función muy, muy sencilla. La función que sigue a continuación, la que vamos a implementar siguiendo el orden que definimos las funciones en el prototipo, es la función insertar primero, ¿sí? Esta función nos va a servir solamente cuando insertemos el primer elemento de la lista, ¿sí? Entonces, si vamos a insertar el primer elemento, lo que tenemos que hacer es vamos a insertar el primer nodo hacia donde va a apuntar la variable lista, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es reservar memoria con la función malloc para un dato del tipo del puntero, es decir, para un dato del tipo de cada nodo que, recordemos por la definición, que el tipo se llama tlista, ¿sí? A nivel de definición de este tipo lo manejamos con una estructura que se llama nodo, pero el tipo propiamente dicho que escribimos se llama tlista, ¿sí? Entonces, cada uno de los nodos es del tipo tlista, ¿sí? Que a su vez es una estructura. Bien, entonces, ¿cuánta memoria reservamos para este puntero? El tamaño que ocupe el tipo tlista, ¿sí? Por eso usamos la función sizeOf, me falta una partecita acá, del tipo tlista. Bien. Una vez que asignamos memoria al puntero, significa que la variable lista, que es un puntero a datos de tipo tlista, ya contiene una dirección, ¿sí? Contiene una dirección del dato apuntado. Entonces, recién en este momento
podemos asignar valor a sus campos. Entonces, a través del operador que nos sirve para acceder a los campos que forman parte del nodo, que es el operador compuesto por el guión y el signo mayor, vamos a acceder a los diferentes campos del nodo. En este caso tenemos dos campos, uno se llama elem y el otro se llama siguiente. Sí o sí tenemos que darle valores a todos los campos que tiene el nodo, ¿sí? Y no olvidarnos de colocar a quién va a apuntar. Entonces, como es el primer elemento, ¿sí? Tenemos que decirle, bueno, el campo elem del nodo, ¿qué va a contener? Va a contener el parámetro que recibe, que acuérdense que recibía el dato, ¿sí? El dato que forma parte del campo. Me faltó colocar el nombre acá. Entonces, el campo elem del primer nodo va a ser igual al elemento que recibo para insertar, ¿sí? Lo recibo como parámetro. Y por otro lado, tenemos que darle un valor a su puntero, es decir, al campo siguiente, ¿sí? ¿A quién va a apuntar si es el primero? A null, es decir, no apunta a nadie. Bien. Con esto podríamos emitir un mensaje por pantalla que nos indique que se insertó el primer elemento, ¿sí? Primer elemento insertado. Bien. Bueno, lo que sigue a continuación es la implementación de la función insertar adelante. Para esto lo que vamos a hacer es, en primer lugar, voy a completar acá con el nombre del parámetro, también le voy a llamar plem. En esta ocasión lo que vamos a hacer es, necesitamos insertar un nodo. En este caso ya existe, suponemos que ya existe por lo menos un nodo, entonces tenemos que insertar nodos delante. Por lo tanto, vamos a definir una variable a nivel local para el nuevo nodo insertar, que también va a ser un puntero a datos de tipo lista. Le voy a llamar nuevo nodo para que sea un nombre que me indique más o menos a qué se refiere. Bueno, me indica bastante nuevo nodo, ¿no? Bien. Y, por supuesto, voy a reservar memoria para nuevo nodo, ¿sí? Como nuevo nodo apunta a datos de tipo tlista, la memoria que voy a reservar va a ser igual que la que reservamos para lista. O sea que esta instrucción es válida. La copio para no perder tiempo. Bien. Y a continuación ya podemos asignarle un valor al campo del elemento, de la variable a la que apunta, es decir, para esta parte. Entonces, copio de arriba. Nuevo nodo en el campo elemento también va a ser igual a plem, ¿sí? ¿Y a qué me falta darle valor ahora? Al puntero de ese nodo que estoy insertando. Es decir, hasta ahora lo único que le di valor es al campo que tiene que ver con el dato, ¿sí? Ahora me falta darle un valor al campo que tiene que ver con el siguiente elemento al que apunta, ¿sí? Punto siguiente sería, ¿y a quién va a apuntar si estoy insertando adelante? A la lista, ¿sí? Acuérdense que la lista está apuntando siempre al primero y que esta función la vamos a utilizar cuando ya exista al menos un elemento en la lista, ¿sí? Entonces, siempre que insertemos un nuevo nodo, ese nodo va a estar apuntando a lo que ya existía, ¿sí? Por eso decimos que apunta a la lista, que es la lista existente. Bien. En este caso, ¿dónde quedó toda nuestra lista completa? ¿Quién es el que tiene todo? El que tiene todo hasta ahora es nuevo nodo, ¿sí? Porque lista estaba apuntando solo, supongamos, al primer elemento, suponiendo que existía un único elemento en la lista antes de crear nuevo nodo. Entonces, ahora que creamos el segundo nodo, imaginemos que es el segundo, y dijimos que está apuntando a la lista que tenía uno, todo está en nuevo nodo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos trabajando con la variable global lista. Por lo tanto, tenemos que decir que lista sea la que tenga todo. Entonces, vamos a decir que lista es igual a nuevo nodo. Ahora lista sí tiene todo, ¿sí?
Bien, vamos a compilar para ver que no tengamos algún error hasta ahora. Perfecto, todo bien. Ahora el método o la función que voy a implementar es insertar elemento, que es la que se va a ocupar de decidir a cuál de las dos funciones que creamos anteriormente va a llamar. ¿Sí? También es muy simple. Consiste solamente en determinar si la lista está vacía, es decir, si la función lista vacía, ¿sí?, me devuelve true, si me devuelve verdadero, significa que tengo que llamar a la función que inserta el primer elemento, a insertar primero, ¿sí? Caso contrario, voy a llamar a insertar adelante. Bien. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Bueno, acá escribí algunas funciones con mayúscula y otras con minúscula. Lo conveniente es siempre empezar igual. Las voy a modificar para que todas tengan mayúscula. ¿Sí? Entonces me queda todo igual, ¿sí? Voy a hacer esos cambios acá. Bien. Compilamos hasta ahora, a ver si no tenemos ningún error. Y sí, nos va a saltar el error de que no tenemos parámetro, no le puse un nombre al parámetro, ¿sí? Y las funciones insertar primero e insertar adelante también tenían un parámetro, o sea que me faltó ponerle acá el parámetro, ¿sí? Bien, ahora sí. La función insertar elemento entonces va a recibir un parámetro que es el dato insertar. Si la lista está vacía, vamos a llamar a la función insertar primero. Y si la lista ya tiene algún elemento, es decir, no está vacía, vamos a llamar a insertar adelante. Compilamos y todo bien. Bueno, ahora podemos continuar con la función eliminar primero. Vamos a implementarla. Hoy les comentaba que era una función muy simple también, porque simplemente lo que tenemos que hacer es hacer que el puntero que está apuntando al primer elemento en realidad ahora apunte al que le sigue. De esta manera la lista ya no va a estar más apuntando al primer elemento, entonces vamos a poder liberar la memoria de ese primer elemento, ¿sí? Para esto vamos a trabajar sobre una variable auxiliar que va a ser un puntero a lista también, al tipotlista, que es donde vamos a guardar la memoria del primer nodo para después liberarla, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Simplemente haciendo aux igual a lista, ¿sí? Entonces ahí los dos, tanto la variable aux como la variable lista están apuntando al primer elemento de la lista, ¿sí? Ahora simplemente lo que tengo que hacer es avanzar el puntero un lugar, es decir, a lista le digo que pase al siguiente, ¿sí? De esta manera indico que avanzamos, es decir, si lista está apuntando a este primer elemento, cuando realizo esa instrucción de decir lista igual a lista, flechita siguiente, me indica que lista ya no está apuntando a este, sino que ahora apunta a este, ¿sí? Entonces, a este elemento, al primero, lo tenemos en realidad en la variable aux, porque la variable aux estaba apuntando a este primer elemento, ¿sí? Entonces ahora es momento de liberar la memoria de aux. Al liberar esa memoria, estamos liberando la memoria del nodo que eliminamos, ¿sí? Entonces podemos emitir un mensaje que diga, por ejemplo, primer elemento eliminado, ¿sí? Bien, compilamos y vemos que efectivamente no hay ningún error hasta el momento. Vamos a continuar con la función
antes de ir a las funciones insertar K y eliminar K, que son bastante, un poquito más complejas, vamos a escribir la función para visualizar elementos, ¿sí? Bien. ¿Qué elementos vamos a visualizar el contenido de los nodos que están en la lista siempre y cuando existan nodos, ¿sí? Entonces, por esto es importante preguntarnos primero si hay elementos o no, ¿sí? En primer lugar, acá me voy a manejar con una variable auxiliar para realizar el recorrido, porque acuérdense que para poder eh, visitar cada uno de los nodos, tengo que hacer que el puntero apunte siempre al que le sigue. Es decir, en primer lugar está apuntando al primer elemento, voy a hacer que pase al segundo, entonces lista va a apuntar al segundo. Si una vez que visité el segundo, voy a pasar al tercero, entonces lista va a apuntar al tercero y así sucesivamente. Entonces se va perdiendo el enlace del primer elemento, que es el que está conectado con todos los demás. Por lo tanto, para que no suceda eso, voy a trabajar con una variable auxiliar. Esta variable auxiliar vamos a decir que es igual a lista y vamos a recorrer la lista con esa variable auxiliar, ¿sí? Bien. Vamos a recorrer la lista siempre y cuando no esté vacía. Entonces, si lista vacía es, vamos a poner así, si es distinto de false, significa que puedo recorrer la lista, que tengo elementos para recorrer, ¿sí? Si no, significa que no hay elementos, ¿sí? Si está vacía, no tengo elementos para mostrar, entonces voy a emitir un mensaje que tenga que ver con que no hay elementos. O la lista está vacía, podemos poner. Me gusta más no hay elementos. ¿Sí? Voy a poner un salto de línea, siempre, porque si no, visualmente queda mal. Acá también me faltó. A ver, en el otro mensaje también me faltó. Me vuelvo para arriba. Primer elemento insertado. Acá me faltó también, perdón que me vaya a otro, pero acá me faltó un mensaje también en insertar elemento. Voy a sacarle el primero y va a quedar elemento insertado. Bien, volvemos a donde estábamos. Perdón, pero no quería dejarlo así. Bien. Entonces estamos recorriendo la lista para visitar los nodos o para mostrarlos. En este caso es para visualizarlos, mostrarlos por pantalla, ¿sí? Pero si quisiéramos acceder para hacer algún cálculo sería de la misma manera. Es decir, utilizo una variable auxiliar. Si la lista si la lista vacía es igual a false, no, acá hay un error. Si la lista vacía es igual a true, significa que está vacía, ¿sí? Si es igual a false, significa que no está vacía, ¿sí? Entonces, en el caso que no esté vacía, voy a visitar los elementos. Entonces, a través del while, ¿cuál va a ser mi condición de fin? Mientras no llegue al elemento nulo, al puntero nulo, tengo elementos, ¿sí? Entonces, mientras la lista, ¿sí?, sea distinto de null, recorro, ¿sí? Esto es muy importante que sepan identificar la condición de fin, porque si no van a tener un bucle infinito, ¿sí? ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a mostrar los elementos. Los elementos en este caso son enteros, ¿sí? Entonces colocamos el especificador para los enteros, voy a dejar un espacio. ¿Y qué es lo que voy a mostrar? Lo que está en la lista, ¿sí?, en el campo elemento, ¿sí?, elem en este caso. Bien. Y una vez que hice esto, tengo que indicar que pase al siguiente, ¿sí? ¿Cómo lo hago? A través de la instrucción en la que indico que el puntero avance un lugar, ¿sí? Aux punto siguiente, es decir, la lista, que en este caso se llama aux, va a ser igual a aux flechita siguiente, lo que me indica que nos desplazamos de un nodo hacia el siguiente y que la lista no apunta al primero, sino al que le sigue. Bien. Con esto estamos por ahora.
voy a poner acá al final una instrucción, un salto de línea nomás para que me quede un poco más ordenado después de mostrar los elementos. Ay, perdón. Bien, compilo. Bien, vamos bien. Y nos quedan dos funciones importantes que son insertar K y eliminar K. Continuamos en breve. Bueno, ahora sí podemos seguir con la función insertar K. La función insertar K entonces tenía dos parámetros. El primero tenía que ver con la posición en donde quiero insertar el elemento, es decir, al parámetro le voy a llamar K. Y la segunda, el elemento, es decir, el dato que va a tener ese nodo, ¿sí? Bien. Para esto también vamos a utilizar en este caso, dos variables que van a ser, la primera va a ser un puntero a lista también, que va a ser el nuevo nodo que voy a insertar. Y la segunda va a ser una variable también puntero a lista, a la que la voy a llamar aux, ¿sí? Con esta variable aux nos va a servir para desplazarnos hacia el lugar a donde queremos insertar el nodo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo sería esto? Insertar K sería, por ejemplo, si yo digo que K es 3, significa que quiero insertar un nuevo nodo en la posición 3, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la posición 3? En este caso tengo el nodo con el valor i en la posición 3, ¿sí? Estaría insertando un nodo en este lugar, en el medio, entre la e y la i. Entonces el nuevo nodo sería el que se encuentra en la posición 3, que era el K original, ¿verdad? Y esto se desplazaría toda una posición, el resto. Bien, para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que desplazarme por la lista hasta ubicarme en el lugar anterior a la posición 3, ¿sí? Y para eso utilizo la variable auxiliar aux, porque si no voy a perder los enlaces, el enlace al primer elemento de lista, ¿sí? El mismo caso que para el visualizar, que utilizo una variable auxiliar para no perder el puntero de la cabecera de la lista, ¿sí? Entonces lo primero que voy a tener que hacer es que aux sea igual a lista. Una vez que tengo esto, lo que tengo que hacer es avanzar el bucle, es decir, avanzar el puntero, la cabecera de la lista, auxiliar, hasta el nodo anterior a la posición K. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? ¿Qué instrucción es la que me sirve para desplazarme entre nodos? Es la que indico que la lista apunta al siguiente, ¿verdad? Sería esta instrucción, una igual a esta, ¿sí? Pero ¿cuántas veces voy a tener que desplazarme? La cantidad de veces entre 1 y entre k menos 1. Entonces, por ejemplo, para el caso de la posición 3, si quiero insertar en la posición 3 y mi lista está apuntando a esto, me tengo que posicionar en el anterior al 3, que va a ser este, ¿sí? El 2 en este caso. Entonces, para pasar de apuntar al primero al apuntar al segundo, va a avanzar una sola vez, ¿sí? ¿Cómo le hago eso? Con un bucle de for, ¿sí? Me va a faltar acá una variable auxiliar i para el for, ¿no? Entonces, con un for en donde hago que el índice arranque en 1, ¿sí? Y menor que k menos 1 sería, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quiero insertar en la posición 3 y el bucle arranca, el for arranca en 1, va a ir hasta 3 menos 1, 2, es decir, de 1 hasta 2, pero no va a incluir 2. Entonces, ¿cuántas veces va a ejecutar este for? Va a ejecutarlo una sola vez en este caso, ¿sí?
O sea que va a desplazar mi puntero una sola vez. ¿Con qué instrucción? Con la que hago que pase al siguiente. Una instrucción igual que esta. ¿Sí? Bien. Una vez que estoy posicionado, ya que logré que el puntero de la lista auxiliar se posicione en el lugar a donde quiero insertar, estoy en condiciones de insertar el nuevo nodo, supongamos en este lugar, acá en el aire, en primer lugar, y después vamos a tener que actualizar los punteros, es decir, vamos a decir a quién va a apuntar este, que ahora va a apuntar al nuevo nodo, y a quién va a apuntar el nuevo nodo, que va a tener que apuntar al resto, ¿verdad? Y ahí nos va a quedar todo unido. Entonces, a esta parte podemos llamarla actualización de punteros, ¿sí? En primer lugar, a nuevo nodo. Para nuevo nodo tenemos que reservar memoria. Acuérdense que eso lo hacíamos con la instrucción malloc, ¿sí? El tamaño de un dato del tipo de lista. Y después le asignamos un valor al contenido, ¿sí? Es decir, nuevo nodo, flechita elemento, va a ser igual al elemento que recibo como parámetro, ¿sí? Bien, a continuación, es decir, ahora sí voy a actualizar los punteros, es decir, tengo que decir a quién va a apuntar ese nuevo nodo. El nuevo nodo va a apuntar al siguiente del auxiliar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijimos que auxiliar quedó acá, ¿verdad? Avanzó un lugar y estaba apuntando acá. El nuevo nodo que lo insertamos en este caso sería entre el nodo que contiene la I y el nodo que contiene la I, nada más que recuerden que nuestro ejemplo era con enteros. El nuevo nodo que se insertaría en el medio de estos dos va a estar apuntando al que le siga aux, ¿sí? Entonces, tengo que indicar a quién apunta. Entonces, nuevo nodo, flechita siguiente, va a ser igual al que le siga aux, es decir, al siguiente de aux, ¿sí? Esto lo puedo hacer perfectamente porque son punteros que apuntan al mismo tipo de dato que es T-lista, ¿verdad? Y además, hasta ahora lo único que hice fue crear el nuevo nodo, ¿sí? Es decir, que va a haber un nuevo nodo que tiene un contenido y que apunta a este, ¿verdad? Pero ahora me falta decir a quién apunta este anterior. ¿Y dónde tengo este? Lo tengo en aux, ¿verdad? Aux estaba apuntando a esto. Entonces, ahora lo que tengo que actualizar es el contenido del siguiente de aux, que ya no apunta a este nodo, sino al que cree, ¿verdad? Entonces, a continuación, decimos que el siguiente de aux sea el nuevo nodo que insertamos. Y con esto me quedó todo unificado, ¿sí? Podríamos también emitir un mensaje si queremos. Elemento insertado, podemos poner así, nuevo elemento insertado en la posición, no le voy a poner acentos por un tema de que tengo que configurar el acento, nuevo elemento insertado en la posición %d, ¿sí? Acá voy a hacer un salto de línea. ¿En qué posición? En la posición K, que recibimos allá como parámetro. Bien, con esto quedó el insertar K. De la misma manera vamos a trabajar con el eliminar K, ¿sí? Es igual de simple, con la diferencia de que no hay un elemento a insertar, sino un elemento a suprimir, ¿sí? Acuérdense que cada vez que teníamos, también vamos a eliminar acá un elemento de la posición K. Como les decía, cada vez que insertábamos un elemento, reservábamos memoria para el nuevo elemento. Y cada vez que quitamos un elemento, tenemos que liberar esa memoria, porque justamente en esto consiste la asignación, las técnicas de asignación dinámica de memoria, ¿sí? Entonces, para esto voy a utilizar también una variable en la que voy a guardar el nodo a suprimir para después poder hacer la respectiva liberación de memoria, y una variable que también va a ser un puntero a lista auxiliar para avanzar hasta el nodo anterior al que quiero eliminar, ¿sí? También voy a tener el i porque voy a utilizar un for
para avanzar al puntero anterior a la posición a donde quiero eliminar. Entonces, ¿cómo lo hago? De la misma manera que en el caso anterior. Es decir, avanzo el puntero de esta misma forma, con un for, desde 1 hasta acá, hasta el anterior, acá menos 1, ¿sí? Entonces, significa que avanza, si quiero eliminar, por ejemplo, el nodo que está en la posición 3, supongamos que quiero eliminar este, voy a avanzar hasta acá, ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, mi nodo a suprimir es este, que es el siguiente de la lista donde avancé, que va a estar en aux, ¿sí? Bien. Entonces, a continuación, lo que voy a asignar, voy a decir, ¿quién voy a suprimir? Voy a suprimir, el nodo a suprimir, va a ser el que está a continuación de donde me quedé, ¿sí? Bien. Y ahora sí, una vez que indiqué cuál va a ser el nodo a suprimir, ¿sí? Que el nodo a suprimir va a ser el siguiente de aux, tengo que hacer, como voy a borrar este, el tercero, este que estoy señalando acá, que es el que supongamos que es el que contiene i, lo que tengo que hacer es que el segundo apunte a o. Es decir, que este que tiene la e apunta a la o en vez de a la i. Y este que está acá, si el que contiene la i sería nuestro nodo a suprimir, el que tiene la o es el siguiente de nodo a suprimir. Entonces, si quiero actualizar el puntero de este, que hasta acá tengo que actualizar el puntero de aux. Tendría que decir que aux flechita siguiente va a ser igual al siguiente del nodo a suprimir, ¿sí? Entonces, voy a copiar esta partecita. El siguiente de aux va a ser igual al siguiente del nodo a suprimir. Y ahí sí rompí la ligadura con el que quiero suprimir y estoy en condiciones de liberar la memoria de nodo a suprimir. Vieron, no es tan complicado. Es más, es muy simple. Bien. Gráficamente se entiende muy bien. Bien, entonces, acá podrían poner una leyenda. Elemento de la posición por ciento de eliminado. Al 92 n. Y acá tendría que poner la letra, la variable k. Bien. Compilo, vamos a ver cómo nos fue. Perfecto. Y ahora sí, ya implementamos todas las funciones, o sea que tendríamos que empezar a probarlas para ver si las programamos bien, ¿sí? Para probar tenemos que hacer las respectivas llamadas del programa principal. Ustedes podrían implementar un menú con todas las opciones disponibles. Como no tenemos tiempo de hacer el menú en esta oportunidad, vamos a hacer las llamadas a los diferentes métodos. Sí o sí hay que llamar al primero, que es, inicializar lista, ¿sí? A este sí o sí lo tenemos que llamar al inicio porque es el que pone la lista en null, acuérdense de eso. Bien, y después vamos a llamar a insertar un elemento, ¿sí? Supongamos, vamos a llamar directamente a insertar elemento, que esa función se va a encargar de determinar si se llama a uno u otro. Insertar elemento, recordemos que tenía como parámetro el elemento insertar, ¿sí? Fíjense que ahí aparece nos muestra, digamos, qué es lo que tenía como parámetro. Un elemento del tipo TLM, y sabemos que TLM era un entero, ¿sí? Entonces supongamos que voy a ingresar un elemento, el valor 100, ¿sí? El primer nodo va a tener el valor 100. Y después voy a volver a insertar otro elemento y voy a ponerle el valor 200, ¿sí? Voy a llamar a visualizar elementos para ver qué es lo que ingresé, ¿sí? Entonces compilamos, ejecutamos
y vemos los mensajes correspondientes. Con respecto a la instrucción de la línea 125, que era insertar elemento, me muestra primer elemento insertado, o sea que llamó bien correctamente a la función que tenía que llamar, porque la primera vez dio null, digamos, la llamada a la función lista vacía. Y después sí, llama a insertar adelante, por eso me muestra el mensaje elemento insertado nada más. Y vemos que efectivamente están los elementos que ingresé recién. Primero está, o sea, en primer lugar se insertó el 100 y en segundo lugar se insertó el 200, por lo tanto el primer elemento de la lista ahora es 200. El que está apuntando a null es 100, ¿sí? Es el último en la lista. Bien. Podríamos probar también, por ejemplo, voy a insertar otro elemento más, el 300, y después voy a eliminar el primero. Es decir, si voy a eliminar el primero, significa que voy a eliminar ese que inserté recién, que es el que quedó primero. Entonces voy a volver a llamar a visualizar elementos, compilo de vuelta, para que vean qué pasó antes y qué pasó después. Miren, en función de lo que tenemos acá. Esperen que voy a cerrar porque dame dos veces. Fíjense que primero inserté 100, 200, 300 y me mostró con el primer visualizar 100, 200 y 300. Después llamé a eliminar primero y me eliminó el primero que hasta ese momento era 300. Cuando vuelvo a visualizar me quedan 100 y 200, ¿sí? Bien. Ahora podría querer probar, por ejemplo, insertar K. Sí, tengo dos elementos nomás. Le voy a decir que me inserte en la posición 3, porque acuérdense, acá me muestra los parámetros que necesita para la llamada a la función. En la posición 3 voy a insertar el elemento, no sé, 400. ¿Sí? Y después voy a llamar a visualizar elementos para ver si efectivamente lo coloco ahí. Como me quedan dos elementos, debería aparecer en último lugar. ¿Sí? Compilar, ejecutar, y efectivamente se insertó, el nuevo elemento insertado es en la posición 3, es decir, quedó detrás del segundo, ¿sí? Bien. Y vamos a probar la función eliminar K. Le voy a pedir que elimine el elemento que está en la posición 2. Acuérdense que acá solamente tengo que pasarle la posición que deseo eliminar. O sea, la posición del elemento que deseo eliminar. Y después de eliminar, voy a volver a llamar a visual lista para ver cómo se comporta, ¿sí? Compilo y ejecutamos. ¡Ay! ¿Qué pasó? Bueno, el error que nos da nos indica que el método que tenemos que controlar es justamente la función eliminar K, ¿sí? Y lo que podemos observar es que dijimos que trabajábamos sobre una variable auxiliar para ir desplazándonos sobre la lista, pero nunca inicializamos esa variable auxiliar. Nos faltó la instrucción en la que a auxiliar le asignamos lo mismo que contiene lista. Entonces, ahí sí inicializamos el puntero a lista, ¿sí? El error se debía a eso. Entonces, si compilamos nuevamente y lo ejecutamos, ahora vemos que no tenemos ningún problema para eliminar el elemento de la posición 3, en este caso el valor 400. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda que tengan, ya saben, se comunican con nosotros a través del aula virtual o en clase. Hasta el próximo video.